espacio y lugar de trabajo, llámense los dispositivos de extensión, actividades, proyectos, programas, o hasta hay compañeros de cátedras, compañeras y compañeros de unidades académicas. Entonces, vamos a ampliar acá el, digamos, la cantidad de integrantes que van a conformar los equipos para hacer el trabajo final y vamos a hacer hasta 4/5, ¿sí? El trabajo final. Aquellos que tengan la posibilidad de hacerlo de manera grupal, les vamos a dar esta posibilidad. Sobre todo teniendo en cuenta esto que nosotros advertimos y leemos de vuestras presentaciones, ¿sí? Que ya tienen también mucha trayectoria. Ahora cuando pasemos a detallar cada una, digamos, de las modalidades o de los formatos que tienen, a modo de ejemplos, ¿no? Quizás también hayan otras innovaciones que no está mal, al contrario, las festejaríamos en cuanto a lo que es la presentación del trabajo final. Este, pueden incluso tener en cuenta estos antecedentes, estas experiencias que han tenido en sus distintos recorridos, eh, porque me parece que es importante también validar aquello que ustedes han trabajado y siguen trabajando. Entonces, eh, leemos eso, se necesita también trabajar y sobre todo potenciar aquellas actividades, aquellas cuestiones que ustedes están trabajando y que son propias del contexto en el cual están insertos cada una y cada uno de ustedes. Así que bueno, acá vamos a hacer la aclaración de que no es hasta 2 integrantes, sino que es hasta 4/5, ¿sí? Que en definitiva este trabajo final lo que pretendemos es que ustedes puedan presentar una propuesta integral, ya sea individual o grupal, en donde se profundicen de manera acotada situaciones, temas, dimensiones que ustedes ven que estamos desarrollando en este curso de posgrado, ¿sí? Algunos problemas que estamos realizando, ¿sí? Perdón, que estamos presentándoles y que los puedan trasladar a sus propias experiencias. Entonces, en ese sentido, tener en cuenta todo este recorrido, para lo cual en el aula virtual ya está colgado el programa, están incluso los contenidos. Eh, Hace un par de días Pablo enviaba un correo electrónico en donde les contaba que ya hemos subido bibliografía. En un momento más vamos a presentarle también la hoja de ruta y qué implica eso. Entonces ya pueden ir vinculando, ¿sí? Las distintas propuestas que les estamos acercando con respecto a algunas de sus experiencias o quizás también es válido tener en cuenta nuevas experiencias que quizás se han dado en el transcurso de este año. Otra recomendación es trabajar con las y los estudiantes, me parece que es clave, ustedes son, digamos, punta de lanza en ese sentido. Me parece que acá retomar algunas de las cuestiones que plantean las y los compañeros estudiantes, me parece que son importantes de tenerlas en cuenta y si se quiere de abordarlas desde este trabajo final, si es que amerita la situación. Lucho, ¿querés agregar algo? Sí, perdón, estaba muteado y no encontraba para desmutear. No, principalmente que también el trabajo final, la parte de la acreditación, creo que lo charlamos un poco en el primer encuentro, pero aparte de la acreditación del curso de posgrado, tiene una idea que superar esa instancia, digamos que no sea una mera aprobación solamente a los fines de tener un cartoncito, sino que pueda ser una propuesta que permita a las unidades académicas, a la Universidad Nacional de Entre Ríos, digamos, contar con alguna experiencia o con algún proyecto o actividad de extensión para poder desarrollar, digamos, conocimientos y profundizar los conocimientos que vienen implementando. Y en el caso de aquellos que empiecen con una primera experiencia o que se estén acercando a la extensión universitaria, también, digamos, pensar en esta perspectiva, en que sea un modelo
una posibilidad de desarrollar un proyecto de extensión donde vamos a tener distintas herramientas como para poder profundizar en esas líneas y que tenga una continuidad, digamos, que podamos empezar por armar alguna idea para ir continuándola en el tiempo y que quede instalado ya también en las unidades académicas, porque me parece que el mejor ejercicio de una práctica extensionista tiene que ver con esto, cómo le damos continuidad, cómo profundizamos. Hay un concepto que es, nosotros lo decimos promover la extensión, pero que se ha instalado a lo largo de la historia y que es medio feo en términos de cómo suena el adjetivo, que es la jerarquización de la extensión. Suena feo inclusive hasta de donde venimos del campo de la extensión crítica, porque no hablamos de jerarquizar, de poner un conocimiento que sea mejor del otro, sino de igualdad en términos de integralidad de las funciones sustantivas. Entonces me parece que tomar esta instancia no como algo a los fines de aprobar un curso de posgrado que me va a dar una determinada calificación, sino como para poder instalar al interior de nuestras unidades académicas prácticas extensionistas. Eso, Pucá. Genial, gracias. ¿Me escuchan? ¿O me muteé? Sí, sí. No, se escucha, se escucha. Bueno, acá les presentamos 4 modalidades o formatos desde donde poder presentar el trabajo final. El primero está más vinculado a lo tradicional, si se quiere, o algunos dispositivos ya conocidos por quienes estamos acá, y si no, después, si amerita la situación, también los podemos acompañar. También la idea del curso es eso, ¿no? Que que sea algo procesual, ¿sí? No dejarlos en banda, sino que también, incluso en el encuentro presencial, vamos a tener un espacio para debatir, para presentar, hacer una especie de lluvia de ideas, de vincularnos. Quizás haya algunas temáticas que tengan relación entre unas y otras. Entonces, en ese sentido, el primer formato o modalidad que les presentamos es el de proyecto, programa o acción de extensión, ¿sí? En donde ustedes deben presentar una propuesta que amerita una intervención concreta, ¿sí? En donde también la propuesta puede tener algún tipo de vinculación con respecto a lo que es un diagnóstico, vinculado a lo que es el ámbito donde ustedes están trabajando, ya sean las disciplinas, alguna organización social, algún territorio situado, habitado por distintos actores sociales. eh, y bajo estos formatos que son los ya conocidos, ¿no? Proyecto, programa o acción de extensión. Quizás para aquellos, Lucho hacía mención a aquellas compañeras o aquellos compañeros que hacen sus primeras intervenciones en extensión, eh, o pretenden tener algún tipo de actividad o dispositivo. Creo que esta posibilidad de presentar ya sea una acción o actividad de extensión, proyecto o programa es, digamos, uno de los primeros pasos que uno da cuando ingresa o formaliza alguna actividad de extensión, ¿sí? Después vamos a profundizar incluso lo que son las normativas de la UNER, en donde se definen, ¿sí? Qué es una acción, qué es un proyecto y qué es un programa de extensión. La segunda modalidad es un informe integral, en donde ya hablamos de algo más profundo que tiene que ver. Lo anterior es más referido a una intervención, ¿sí? La segunda opción que les damos tiene que ver más que nada con este diálogo de saberes que se da a partir de alguna situación problemática o algún problema que se pueda llegar a diagnosticar, ¿sí? Y desde donde se pretende que se haga un abordaje teórico-metodológico, es decir, qué se va a hacer, pero también cómo se va a hacer, ¿sí? Entonces, acá más adelante vamos incluso a hacer una profundización en las herramientas metodológicas que tiene la extensión universitaria. Entonces, quizás estamos hablando de algunos conceptos que no los vimos hasta hoy, pero sí los vamos a desarrollar más adelante.
Y entonces la pretensión nuestra es que ustedes pongan en relación los distintos puntos de vista que se tienen, por ejemplo, en un barrio, en una localidad, ¿sí? Con los distintos actores sociales, ¿sí? Quienes integran, por ejemplo, en un barrio, eh, una escuela, los actores sociales que están dentro de esa organización, de una junta vecinal o una sociedad de fomento, seguramente haya alguna sala médica o centro de salud, ¿sí? Entonces, ¿cómo estos distintos actores entran en juego para poder realizar algún tipo de abordaje teórico y metodológico? Entonces, lo que se pretende es que ustedes puedan, a partir de estos interrogantes, a partir de estas cuestiones que ustedes ven como situaciones problemáticas, ¿cómo las podríamos intervenir desde la extensión universitaria con una mirada colectiva? ¿Sí? Entonces, acá no es solamente yo desde mi escritorio, yo digo, yo actor universitario, yo equipo universitario, propongo que tu problema es este, ¿sí? Sino que construir esta demanda de manera colectiva a partir de la mirada de los distintos actores y actoras sociales que hay en una organización social o en un territorio situado y habitado. Lucho. Sí, Puca, yo justo iba a recordar lo de que ayer, bueno, vos antes de ayer creo, pero estuvimos evaluando en otras universidades proyectos de extensión universitaria y a mí me tocó proyectos nuevos o proyectos estímulos que son los que recién están empezando, digamos, a desarrollar las primeras experiencias en términos de extensión universitaria. Y venían con una fuerte impronta de transferencia o de prácticas, digamos, extractivistas o más academicistas, donde se plantea como principal escenario de un proyecto el curso o el taller. O sea, hemos asociado a lo largo de la historia que hacer extensiones es hacer un curso o un taller, digamos, como primera medida, con lo cual ahí tiene una fuerte carga de transferencia, de pensar actores como sujetos pasivos, inclusive no, a veces no como sujetos de derecho, pero que cuando uno ve las actividades, cómo se van desarrollando, por más que por ahí intenten esmerilar o poner que van a hacer un diagnóstico participativo, cuando uno ve las actividades se da cuenta automáticamente de cómo se construyó esa demanda. No necesariamente las demandas suelen ser participativas en sus inicios. A veces hay un interés real de la institución o de la universidad y a partir de ahí se empieza a generar un vínculo para propiciar diagnósticos participativos. Porque digo, esto también vale aclararlo, creo que Puca lo dijo en el primer encuentro, pero no todo el tiempo hacemos o podemos hacer extensión crítica o lo que consideramos como una idea central dentro de la extensión universitaria, entender las perspectivas críticas de diálogo de saberes. No todo el tiempo a veces se puede desarrollar estas teorías, metodologías. Es más un posicionamiento político de la universidad, pero me parece que lo que hay que tener en cuenta a la hora de empezar a desarrollar un proyecto, un programa, una acción de extensión, es ese otro o esa otra. Como dice el querido maestro, y esto lo vamos a recuperar cuando veamos la parte de comunicación, es ver con los otros. Como esa idea de ver con los otros nos va a modificar nuestro punto de vista, nuestro pensamiento. Concretamente, les explico de dónde viene esta idea de ver con los otros. Jesús Martín Barbero, que es un maestro, bueno, ya fallecido, un maestro comunicador hispano-colombiano, desarrolla una práctica en un ámbito de una comunidad ancestral y él le lleva a esa comunidad ancestral unas fotos. Fotos que, desde el punto de vista de la fotografía, eran impecables. O sea, muy buenos planos con las figuras de esta comunidad o de los actores y actoras de esta comunidad en primerísimo primer plano o en primer plano, con una calidad impresionante. Cuando la comunidad recibe esas fotos dice que no les gusta. O sea, lo que nosotros tenemos percibido como la imagen real o legitimada como lo verdadero, a esa comunidad ancestral no le gustó. ¿Por qué no le gustó? Porque falta el contexto. Entonces, Barbero les dice, bueno, muéstrenme cuáles son las fotos que ustedes sacan.
y las fotos que ellos sacaban eran paisajes enormes y ellos como en miniatura, inclusive hasta a veces desenfocados al interior de ese paisaje. Entonces dice, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer en un proyecto, en un proyecto de vinculación? En primer lugar es escuchar, es ver al otro, es ver con los otros, es entender con los otros, dice Barbero. Y eso exige, metafóricamente, dejarse tocar por los otros, lo cual va a permitir muchas veces que nuestra visión cambie. Y lo que planteamos que esto ¿qué es lo que significa? Que cuando cambia nunca vamos a ser los mismos. Siempre decimos que cuando somos tocados en los territorios, volvemos y ya no somos los mismos en nuestra capacidad de razonamiento, de diálogo, de construcción de conocimiento. Entonces, desde ese lugar, como decía Puca, un problema no es algo que yo lo puedo definir o que el mundo académico lo puede definir como tal, sino es un conjunto de actores y actoras sociales que lo definen como tal. E inclusive entendiendo que los problemas suelen ser múltiples, nunca es uno, y tienen multiplicidad de resoluciones. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos, pero en esta perspectiva, siempre lo que permite generar un diagnóstico es la escucha. Una escucha atenta, empática, es el diálogo, es el caminar los territorios, es entender cómo funcionan esos territorios desde determinados puntos de vista. Entonces me parece que ahí, para desarrollar estas primeras acciones, bueno, y lo que propone un poco la modalidad del TIF, es cómo nos vinculamos con la comunidad, de qué forma nos vinculamos. Esto que decía un poco el cierre o el epílogo de extensión o comunicación en texto de Freire, que tiene que ver con si realmente hacernos una pregunta ética, si realmente estamos dispuestos a transformar el mundo con esos actores y actoras de la comunidad. Si nos vamos a centrar, cuando decía Freire algo así como si nos vamos a centrar al lado del campesino o de la campesina y con ellos transformar el mundo. De preguntarnos para qué queremos transformar el mundo con ellos, en qué sentido, cuál es el escenario donde vamos a estar. Bueno, me parece que ahí lo interesante, más allá de que a veces el vínculo surge desde otro lugar, desde una necesidad o de una resolución concreta, y muchas veces la universidad, la forma que ha tenido es a través de la solidaridad o el acompañamiento para resolver un determinado problema, me parece que ahí también tenemos que darnos esa posibilidad de escucha y de diálogo, de una vinculación que empiece desde otro lugar, que empiece más desde escucha y no desde ya plantear el proyecto. Y que esos actores y actoras formen parte del proyecto, para que no nos pase lo que nos pasó en Costa Rica. ¿Te acordás, Puca, que cuando llegamos, sí, la comunidad ancestral les dijo, no, pero ustedes no vienen mucho acá, y eso es lo que ustedes quieren trabajar. Nosotros queremos trabajar otra cosa. Una comunidad ancestral que se puso de punto, como decimos acá, y le sentó los valores de que estaban invadiendo culturalmente a esa comunidad. Entonces, que tenían que entender que para plantar un árbol en ese lugar tenían que respetar los ciclos de la luna, como es la cultura propia de esa comunidad, como era Borucua o Bruncas. Bueno, la cultura viviri, como lo denominan ellos. Ahí Valeria había levantado la mano. Sí, Valeria, después también había una reflexión de Silvia. Perfecto. Adelante, Valeria. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy técnica universitaria en jardinería, recibida hace poquito de la UNER, y estoy adscrita a la Cátedra de Espacios Verdes. Y quería contarles que yo soy parte de un proyecto de extensión que se lleva a cabo entre los centros de salud de Oro Verde, la universidad y el Ministerio de Salud. Y eso que usted decía recién, de el escuchar al otro. Tuvimos nosotros una experiencia el año pasado trabajando, yo acompañando a las profesoras de la cátedra, magíster, profesora Miriam Martínez y la ingeniera Marina Butuz, de un taller participativo y colaborativo que se realizó en Asencan. Y esa misma modalidad es la que implementamos ahora en el taller colaborativo con los centros de salud acá en Oro Verde. Es un proyecto de integralidad de funciones. Y es importante lo que usted, o sea, es muy claro, eso que usted decía recién, de escuchar al otro. Cuando nosotros fuimos a hacer el primer taller, parte de los
participantes eran trabajadores del centro de salud. Y teníamos, bueno, fotos del proyecto y qué es lo que ellos pretendían del espacio, tanto a las personas que lo utilizan como a las personas que trabajan ahí. Y una de las cosas que nos llamó mucho la atención fue que un cantero que estaba adelante, que se construyó cuando se diseñó el centro de salud, interfería con la entrada de la camilla, por ejemplo, y eso lo marcaron solamente los trabajadores del centro de salud, porque bueno, en realidad son ellos los que lo padecen. Por eso la importancia de escuchar a las personas que están en el lugar cuando uno va a hacer una intervención en un espacio. Nosotros desde los espacios verdes, desde el diseño, desde la intervención dentro de los jardines, lo mismo pasó en Asencamp, cuando las personas se sintieron como conectadas con el espacio que se iba a rediseñar, que era el cantero central de la avenida San Martín, y cómo ellos después, cuando se empezó a trabajar sobre el lugar, se hicieron las capacitaciones y se empezaron a implantar las especies con las que se iba a trabajar, cómo personas que ni siquiera tenían, habían manifestado no tener ningún interés en las plantas, estaban como felices de tener como la planta que ellos habían plantado, de esa planta ellos iban a ocupar, o sea, cómo se hacen parte del espacio cuando uno les da la posibilidad de eso, de escucharlos, de ser parte. Toman como posesión del espacio y eso hace también que después lo cuiden o le den realmente el valor porque es como la piedrita que ellos pusieron. Nada, quería compartir eso con ustedes porque fue una experiencia hermosa y que estamos ahora transitando otra e implementando otras formas para que las personas se sientan como mejor, o sea, a raíz de la experiencia uno va implementando otras formas y eso está bueno. Nada, era eso nada más. Gracias, Valeria. Yo agrego un pequeño comentario, Puca, que me parece también interesante en términos de las propuestas de los talleres. Me parece que un desafío o una acción, más que desafío, a promover tiene que ver con la posibilidad de hacer equipos o parejas pedagógicas que estén involucrados con actores de la comunidad y docentes o profesores de la universidad, como hace el MOCASE. Digamos, el MOCASE tiene esa dupla pedagógica que es muy interesante, donde todo el tiempo se problematiza lo que está pasando en la realidad, se hacen diagnósticos participativos, digo, y esa es la principal definición ético-política de una nueva universidad. De salir de esta idea extractivista o academicista para tener una herramienta política en ese ámbito educativo, entendiendo la política como herramienta para la transformación social y en los términos que Freire lo plantea. Uca, no sé a quién le damos paso ahora. Sí, para cerrar, creo que los dos ejemplos, tanto el que dio Lucho como el que dio, ¿era Laura? No. ¿Cómo era la compañera que habló antes? Valeria. Valeria, perdón. Valeria, son claros ejemplos de esto de la escucha empática, ¿no? De cómo se recupera, ¿sí? Y lo vinculo también con lo que decía recién por el chat Silvia, esto de dejarse afectar, que algo que tiene que ver con la escucha empática es eso, la recuperación de la escucha, ¿sí? Ponerse en el lugar del otro, ¿no? Que quizás uno desde la zona de confort en la que estamos como equipo universitario no la vemos o la vemos pasar, ¿sí? Hay una definición, sintético lo hago, de un querido amigo y una querida amiga que son pareja pedagógica, pero ha superado eso también, ha llegado a lo afectivo, que son Daniel de Michele y Marta Giacomino, que hablan de los proyectos PENA, que son los proyectos son la sigla es Proyecto de Escritorio de la Noche Anterior. De escritorio. Onda, hago el proyecto sin haber llegado al territorio, sin hacer esta escucha empática. Esto que manifestaron, que contaron Lucho y Valeria, son una clara muestra de todo lo contrario de lo que es un proyecto de escritorio de la noche anterior. Me parece que repensar los proyectos desde la lectura, desde
como se dice en el periodismo, patear la calle, son clave para poder lograr, digamos, una armonía noble y que nos permita también cristalizarlo en un proyecto, una acción o un programa de extensión. Había levantado ahora sí la mano Laura. Adelante, Laura. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, bien. No, me parece que lo de extensión, lo primordial es también todo esto que ustedes dicen de los actores, de escucharlos, la empatía, viene también de la parte de la planificación, donde uno se toma el trabajo no solamente de estudiar el contexto a donde va a llevar adelante ese proyecto, ya sea interaccionando con los posibles actores para poder identificarlos y poder ver inclusive de esos actores cuáles son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, las amenazas que se van a presentar dentro de la planificación de ese proyecto. ¿No? Muchas veces los proyectos de extensión lo que tienen es a veces un poco, pueden tener falta de planificación donde uno no puede llegar a vislumbrar cuáles son los actores, cuáles son los roles que van a tener esos actores, cuáles son las limitaciones que pueden haber o las posibles interferencias que haya para tenerlas presentes para ir resolviendo en el camino. Obviamente una planificación no va a ser al 100% que se va a cumplir, puede haber desvíos y puede haber marcha atrás para que algo se pueda reacomodar. Que es en un proyecto de extensión es la diferencia esencial con una investigación. En una investigación el investigador se mantiene al margen o afuera del objeto de estudio y acá nosotros nos tenemos que insertar en el objeto o en la situación social donde nos vamos a involucrar. Sí, y le agregaría conocerla previamente Hacer un estudio del contexto. En ese Exactamente. contexto te van a surgir los actores, te van a surgir las limitaciones, te van a surgir las necesidades reales. Muchas veces tenemos ideas muy lindas, pero las estamos aplicando en un contexto o que no está preparado o que no está interesado. Entonces, cuando vos lo analizás y armás ese famoso, yo amo el FODA, por ejemplo. Para mí el FODA es una herramienta fundamental. Y lo haces con la mirada de cada uno de esos actores y estableces qué actores van a poder ser útiles o van a estar interesados en vez de ser un obstáculo, van a poder propiciar que ese proyecto de extensión se lleve adelante. Eso es lo fundamental. Y eso se hace en la planificación. Exactamente. Y le agrego con respecto a lo que es la planificación, la instancia del diagnóstico, ¿no? Que es primordial sobre todo para plantear, no solamente definir cuál es el problema de manera conjunta, sino que también qué actores van a intervenir en la definición de esos problemas, ¿sí? Vos hablabas recién por ejemplo, de las situaciones acuciantes, ¿no? Que quizás uno la ve desde afuera, que Perdón, no coincide Laura, con lo que... Sí, podés, me escucho con eco, ¿no? claro, era el audio de Laura. Gracias. Ahí está, gracias. Entonces, definir cuáles son los problemas o las situaciones acuciantes a abordar, me parece que tiene que ver con esto de la escucha empática, ¿sí? Que seguramente mientras más actores sociales intervengan, seguramente van a surgir más problemas y van a salir a la luz más problemas, ¿sí? Entonces, pero también va a dar cuenta de una mirada o de un diagnóstico general, contrariamente a lo que nosotros, vuelvo a repetir esto, desde nuestra zona de confort podemos llegar a definir como un proyecto de extensión, ¿no? Que quizás llegamos a ese lugar y decimos, bueno, mira, a vos te hace falta esto, esto, esto y aquello. No, pero pará, flaco, yo no tengo agua potable, yo no llego a fin de mes. Entonces, son situaciones que quizás no las tenemos que definir nosotros, sino que el diagnóstico tiene que ser participativo, ¿sí? Sí, Lucho, ¿vos querías decir algo?
Si no había una mano levantada, creo. No, dos pequeñas cuestiones respecto del diagnóstico y esto que comentabas recién. Bueno, esto nos había pasado en una experiencia en un curso en la Universidad Nacional de Tucumán, donde compañeras que venían de la odontología estaban preocupadas porque a los estudiantes, o perdón, a los actores sociales y sobre todo a las infancias, las familias no estaban preocupadas por la salud bucodental de esos chicos y chicas. Entonces nuestra pregunta en ese escenario fue, bueno, pero ¿y te preguntaste realmente cuál fue o cuál es la real preocupación de esas familias respecto de por qué no incluyen a la salud bucal como una de las primeras necesidades en términos familiares? Me parece que la pregunta es a la inversa, digamos, primero ver cuáles son esas problemáticas para empezar a partir de ahí a cómo incorporar otras cuestiones que tienen que ver con temas de cuidado de salud en ese escenario. Y perdón que sea autorreferencial, pero yo recuerdo un problema que tuve hace un tiempo y en términos de diagnóstico, lo vamos a llevar, bueno, que el diagnóstico viene del campo de la medicina y que tiene que ver con la posibilidad de establecer alguna situación o de discernir, de evaluar. Yo hace mucho tiempo venía con un problema en la zona baja izquierda intestinal, de un dolor, entonces me voy a hacer estudios. Vieron que el médico clínico te receta 32 estudios posibles. Entre ellos me hicieron esa desde ecografía, radiografía, la que va por contraste, bueno, que tomas ese líquido horrible, un montón de cuestiones. Claro, yo voy con una batería de estudios hacia un especialista, un gastroenterólogo, y le digo, flaco, resolveme, decime qué es todo esto que tengo. Para cómo en el medio de ese tránsito me llama mi madre y a los 30 y pico, casi 40 años, me entero que un familiar mío había tenido cáncer de intestino, o sea, ya uno pensaba lo peor, lo hago para ponerle un poco de gracia al relato, pero llego al médico clínico, al médico especialista, al gastroenterólogo, y le digo, bueno, mira, te traje todos estos estudios que me mandó el clínico, vos decime. Y lo que hace el clínico es, el especialista es agarrar los estudios, dejarlo a un costado y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Quién sos? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces de tu vida? En realidad lo que empezó a hacer ese especialista es a conocerme y a conocer mis actividades. Cuando yo le empecé a contar que los domingos a las 8 de la noche me tomaba un micro, que me llevaba a La Pampa a dar clases, hacía 900 kilómetros, estaba todo el día en La Pampa dando clases, volvía a las 11 de la noche, al otro día llegaba a las 8 de la mañana a La Plata, me bañaba, agarraba el auto, me iba a Avellaneda a dar clases, volvía a las 10 de la noche, y al otro día a las 6 de la mañana me iba a Avellaneda y hasta el viernes, descansaba viernes, sábado y el domingo volvía otra vez. Yo no sabía si estaba mirando un partido de tenis o de ping-pong porque iba haciendo así el especialista. Y me dice, el resultado de esto que está acá es tu comportamiento en la vida cotidiana. ¿Qué quiero decir con eso? Que el diagnóstico es conocer como el otro conoce. O sea, qué actividades desarrolla, qué entiende por los problemas, qué cosas les están pasando, qué sensaciones, emociones, qué idea de futuro tiene ese otro o esa otra con la cual trabajamos. Eso, Cuca. No sé si Valeria había levantado otra vez la mano. Valeria, y después avanzamos. Dale. No, era un segundo para compartir una experiencia. Mi trabajo final se trató de la reconstrucción histórico-virtual del Jardín de las Hermanas Francesas en Fidanza. Fidanza es un ex leprosario, hoy funciona como asilo, no sería asilo la palabra, pero un hogar de ancianos. Y donde se realizan también actividades para chicos con discapacidad. Investigando sobre la comunidad, sobre las hermanas que vivieron en Fidanza desde el año 1957 hasta el 2005, llegué al descubrimiento increíble para mí de que parte de las hermanas francesas de esa comunidad eran las hermanas francesas desaparecidas en la dictadura. Y yo tenía que centrarme en el jardín, pero la historia era tan increíble, o sea, tan rica, para poder recabar información sobre el jardín tenía que poner en contexto quiénes eran las hermanas. Y cuando se funda la orden de las hermanas misioneras de París, una de las premisas era que cuando ellas llegaran a los territorios no tenían que intervenir con la cultura de las personas,
O sea, solamente tenían que hacer, tratar de ayudar, pero no desde la conversión, sino respetando los valores y las ideologías de cada pueblo, de cada espacio en el que ellas fueran a intervenir y bueno, las hermanas terminan desapareciendo porque era tanto su compromiso, las terminan desapareciendo porque era tanto su compromiso con las personas, ellas llegan a abandonar incluso la seguridad del convento para ir a vivir dentro de las villas en Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, y eran parte de otro del grupo que estaba en Perugorría, que ellas eran, pues no puedo decir fundadoras, pero sí ellas les explicaron a las personas, a los campesinos, a las personas que vivían ahí que tenían derechos. O sea, que era algo que nadie había venido a decirles que ellos tenían derechos. Y a partir de esa intervención de las hermanas se forma también un poco lo que eran las ligas agrarias. Termina siendo un motivo por el cual a ellas las persiguen y logran atrapar a dos de las hermanas de esa orden, dentro de todas las personas que desaparecieron, ¿no? Y bueno, y las desaparecen. Fue muy impactante estudiar todo lo que ellas hicieron, porque realmente ellas eran extensionistas. Nada, eso. Y si tienen la oportunidad de leer, Ivonne, Un lugar en el mundo, que es la historia de una de las hermanas, que escribe, no recuerdo en este momento el nombre, pero con la Universidad Nacional de Misiones, es realmente muy interesante, porque ahí se desarrolla bien cuál era el trabajo y es realmente el trabajo de unas extensionistas. Genial. Si nos lo podés compartir, seguramente haya un foro ahí en el aula virtual, si hay algún link o algún documento, compartilo y con sumo gusto lo vamos a leer, Valeria. Muchas gracias. Sí, genial, bueno, todas estas gracias. cuestiones tienen que ver con la escucha empática, con esto de el diagnóstico colectivo, ¿sí? Después también vamos a profundizar con distintas herramientas metodológicas que nos permiten también recolectar o jerarquizar o determinar, en realidad es la palabra, cuáles son por ahí las potencialidades con las cuales contamos para poder desarrollar un proyecto o algún dispositivo en extensión. La tercera modalidad de presentación del trabajo final integrador tiene que ver con un proyecto de evaluación en donde ya se plantean tareas de producción de conocimiento sobre algún proceso, sobre algún dispositivo que ya se haya realizado, pero que permita también plantear nuevas líneas de acción de políticas públicas con referencias a eh, la institución, en este caso la Universidad Nacional de Entre Ríos. Entonces, en ese sentido, algo de lo que les vamos a pedir es que tengan una claridad con respecto al objeto a evaluar, ¿sí? Ya sea algún, no sé, algún programa de alguna asignatura, alguna actividad que se haya realizado con antelación, ¿sí? Que permita también no solamente definir lo que es el objeto de estudio, sino que también cuáles van a ser las dimensiones o criterios de evaluación, ¿sí? ¿Qué instrumentos vamos a utilizar para evaluar ese dispositivo? ¿Sí? Pero que en definitiva nos permita también plantear futuras acciones a desarrollar desde el ámbito institucional, ¿sí? Y que tengan una relación con algunos de los contenidos que hemos o que vamos a ver en el transcurso de este curso, valga la redundancia. Y el último, que es el que más nos gusta a nosotros, porque venimos desde el campo de la comunicación, tiene que ver con un informe de trabajo de campo, en donde vamos a trabajar un recurso que tiene que ver con la sistematización de experiencias, ¿sí? Y allí vamos a realizar tareas de relevamiento, ¿sí? En donde se apunte a lo que es la recolección de información de manera personal, ¿sí? En donde también van a surgir
distintas problemáticas situacionales, ¿sí? Determinadas en este contexto, ya sea una organización social, algún dispositivo, alguna acción desarrollada o un territorio habitado. Cuando hablo de territorio habitado me refiero a, por ejemplo, un barrio, una localidad o mismo una organización social, ¿sí? En sus diferentes aspectos. Puede ser una organización social referida a lo educativo, referida a lo vecinal, ¿sí? Movimientos campesinos o movimientos rurales, son, digamos, espacios que como ejemplo para comprender lo que son los territorios habitados, ¿sí? Pero sobre todo tener en cuenta esto de las distintas perspectivas que tienen los sujetos intervinientes en este territorio habitado, ¿sí? Algo de lo que veníamos hablando recién, ¿sí? Esto de lo colectivo, de lo comunitario. Entonces, en ese sentido, el informe de trabajo de campo nos va a permitir generar un nuevo conocimiento, pero ya no desde un solo punto de vista, sino que es algo más pragmático, algo que también va a tener su instancia de comunicación, en donde vamos a poder generar distintos dispositivos, no solamente desde la gráfica o lo audiovisual, desde lo multimedial, radiofónico o incluso también en la actualidad hay, no sé, creo que la gran mayoría deben consumir podcast, ¿sí? Vieron que es una herramienta muy potente que por ahí complementa lo que es lo radiofónico porque nos permite también recuperar o escuchar algunos programas que por cuestiones horarias o cuales fuesen, no lo podemos hacer en vivo. Entonces, son distintos formatos que nos permite la comunicación, poder utilizarlos para divulgar, para comunicar y compartir estos informes de trabajo en formatos comunicacionales vistos desde los medios de comunicación. No quiero decir medios masivos, ¿no? Pero quiero medios de comunicación que por ahí suena un poquito más, más general, porque por ahí los medios masivos hoy en día, no sé, podemos hablar también de los streamings, ¿no? Vieron como hoy en día están proliferando por todos lados y digo, los chicos hoy en la actualidad no miran más la tele, no escuchan más la radio, pasa todo por YouTube, por redes sociales. Entonces también tener en cuenta esto, ¿no? De que no solamente nos vamos a abocar a los medios tradicionales, medios de comunicación tradicionales, sino que también ver qué nuevas alternativas vamos a incorporar a estas nuevas prácticas comunicacionales, ¿sí? Obviamente, siempre teniendo en cuenta quiénes van a ser nuestras audiencias, quiénes van a ser nuestros destinatarios de estos 4 modalidades de presentación del trabajo final integrador. Lucho, ¿querés agregar algo? Sí, algo cortito, así avanzamos, pero que tiene que ver respecto a este último punto, digamos, las transformaciones y la metamorfosis que han sufrido los medios masivos de comunicación, tiene que ver con un nuevo escenario donde lo que se cuentan son microrelatos, por eso los podcasts, por eso los cortos audiovisuales que son cada vez más cortos, porque ya no sería posible pensar en un audiovisual que dure 15 o 20 minutos, que parece que nos agarra una CB si vemos 15 o 20 minutos consecutivos de una producción audiovisual. Entonces, todo este nuevo escenario se genera en torno a estas readaptaciones que han hecho los medios masivos o los grandes medios, como lo decía Puca, que tiene que ver con la gráfica, con la radio y con la televisión, que se han adaptado a las nuevas condiciones y al nuevo escenario que son las plataformas. Entonces, aparecen los canales, pero son los canales de YouTube, aparece la radio, pero a través del streaming o a través de los podcasts, y aparece la gráfica a través de flyers, de revistas en PDF, con distintas herramientas y aplicaciones que se pueden desarrollar, y lo vamos a ver, llegado el caso, en la parte de comunicación. Eso poco. Bueno, genial. Pasamos a la hoja de ruta, Lucho. Adelante. A ver, Bueno, ¿la estoy presentando?
Sí, sí, se ve perfecto. En realidad la hoja de ruta es una especie también de resumen de todo lo que estamos trabajando en esta primera unidad respecto al contexto y al recorrido histórico, desde dónde viene la extensión universitaria, una aproximación a las primeras ideas principalmente, tiene que ver con estas características de hacer un encuadre, un contexto histórico desde dónde viene la extensión universitaria, cómo se repiensa a raíz, aunque hoy hay algunas, no digo discusiones, pero sí algunos replanteos en torno a la idea de la reforma del 18 como el primer lugar o el primer escenario donde se empieza a pensar la extensión universitaria. Hay antecedentes previos que lo hemos marcado, que están retrabajando, reconstruyendo lo que fue la reforma de 1918. Entonces, la idea es acercarnos a primeros conocimientos que complejicen, profundicen, repiensen las nociones que traemos de extensión universitaria. Para eso, esta hoja de ruta también recorre el contexto latinoamericano, un poco la idea del pensamiento crítico desde algunos autores, y lo que tiene como cierre esta hoja de ruta es una actividad que es la actividad número 1, que tiene algunas preguntas. La idea es que se haga en grupo y está planteado hacia el 7 de noviembre entregarse por foro, con una bibliografía específica de los aportes de Bibiloni respecto de el surgimiento de la extensión universitaria en la Universidad de La Plata, o el caso de el Congreso de Montevideo, algunos aportes de Jesús María Cantero sobre el concepto de la extensión universitaria y Agustín Cano, los aportes de las obras de Gabriel del Mazo sobre el movimiento argentino y la reforma universitaria, la idea de Haya de la Torre para la emancipación de América Latina, o los aportes de Carlos Tunerman y las actas de la UDUAL en las conferencias de 1959 y 1972. La actividad número 1, como trabajo, lo que tiene como propuesta es que se haga un trabajo grupal y que responda con alguno de estos textos. O sea, cada grupo va a tener que tomar un texto de estos que hemos puesto ahí en la hoja de ruta, dar cuenta de las siguientes preguntas. ¿Qué definiciones pueden reconocer en torno al concepto de extensión universitaria? ¿Qué debates y tensiones existen en el contexto que se escriben las publicaciones? Para dar un caso concreto, cuando se produce la segunda conferencia de la UDUAL en 1972, hacía poco tiempo se había publicado el texto Extensión o Comunicación de Paulo Freire. Entonces también en ese escenario de debates y de disputas de los distintos pensamientos sobre la extensión universitaria y la difusión de la cultura que se desarrolló en México, había un claro posicionamiento, sobre todo de la Universidad Chilena, respecto de los planteos que hacía Paulo Freire y las críticas que hacía a la extensión universitaria, enmarcado en el contexto de la Revolución Verde y todo lo que más o menos conocemos. ¿Qué continuidades y transformaciones ven desde las adscripciones a la función sustantiva que surgen de la lectura de los textos y la contemporaneidad de dicha función? Digamos, estas son las 3 preguntas en las cuales uno puede responderlas de forma individual a cada pregunta, o hacer un pequeño ensayo. Digo, ahí vean cómo lo piensan desarrollar. Y estas preguntas se van a trabajar el próximo encuentro, creo que es el 7 de noviembre, si mal no recuerdo, en lo sincrónico. Así que vamos a hacer un pequeño debate al inicio para ver qué incorporaciones traemos de estos textos y empezar a repensar un poco el concepto de extensión universitaria. Las características del escrito, porque estamos viendo después qué vamos a hacer con todo lo que desarrollamos en este curso. Hay algunas ideas de ver si podemos hacer algún tipo de publicación. Es un trabajo de 3 a 10 carillas, incluyendo bibliografía, letra Times New Roman, interlineado 1.5 y tamaño 12. Esa sería la hoja de ruta con la actividad número 1, cuyo recorrido es lo que hemos desarrollado en el primer encuentro y en este segundo, pero bueno, ahí la idea es comunicarnos a través del foro. Después vamos a iniciar un nuevo foro donde nos vayan comunicando qué grupos toman
determinados textos que hay. Y lo vamos coordinando. ¿Les parece bien? ¿Alguna duda, consulta? Hay cuestiones que las vamos a ir retrabajando. Respecto al trabajo final, también, como decía Puca, esto es un proceso, o sea que va a tener una continuidad. Vamos a estar recuperando todo el tiempo y vamos a dar espacios en foro cuando lo crean conveniente, también como para dialogar respecto a las inquietudes que haya tanto con la actividad número 1 y la propuesta de trabajo final. No sé si hay dudas o consultas. La fecha de entrega es el 7 de noviembre. Ahí en la hoja de ruta creo que tenemos que modificarlo porque está puesto el 31 de octubre. Sí, porque no lo pudimos presentar en el encuentro pasado por cuestiones de tiempo, pero lo vamos a modificar y lo vamos a volver a subir. En el campus la actividad tiene la fecha del 7. Esa nosotros la modificamos, así que por las dudas. Bien, pero igualmente tendríamos que modificar este documento. Sí, el 7 de noviembre. Sí, 7 de noviembre. La elección del grupo queda a consideración de ustedes. Sí sería bueno saberlo anticipadamente cómo van a estar conformados estos equipos para ya ir viendo también quienes no tienen grupo. Y sobre todo para garantizar que todos los textos son 1, 2... Creo que son 7. 4, 5, 6, no, 7, 8, 9, son 10 textos me parece. 10. Sí, son 10 textos. Para garantizar que estén, mira, acá somos 40, pueden ser, somos más igual en la inscripción, pero digo, por lo menos tener 10 grupos de mínima. Después si se repiten no hay problema, pero... Sí, aquellos que lo quieran hacer individual no hay problema, pero la idea es también hacerlo de manera grupal. ¿Alguna duda o consulta respecto a la consigna? Una consulta, ¿puede ser? Sí, Ariel. Los textos serían los que están en la unidad temática 1, ¿puede ser? ¿Estoy bien orientado? No, están... No, los de la unidad temática número 1, que son los obligatorios, lo que estamos trabajando en las presentaciones. Se pueden incorporar también a la discusión de las preguntas. Pero para esta actividad lo que proponemos son textos históricos que son o que han sido poco leídos. Perfecto. Y que tienen cuestiones de conceptos o de ideas donde uno va a empezar a ver la transformación que va sufriendo. Digo, cuando escuchemos los relatos que ustedes van a traer, van a ver la transformación que ha ido sufriendo la extensión universitaria a lo largo de la historia. Como a veces volvemos de nuevo a los orígenes. Digo, cuando hablábamos el otro día del manifiesto a la hora del triunfo, hoy seguimos replanteando algunas cosas de ese manifiesto que fue escrito por estudiantes en 1920 en La Plata. Vale, perfecto, se entiende. Son los textos que dicen texto actividad número 1. Sí, son los textos que están ahí y que aparecen debajo en la unidad temática 1 está bibliografía obligatoria y textos actividad número 1. Hay 2 carpetas. Claro, textos de actividad número 1. Sí. Bien. Para mayor control... Claro, yo decía eso, pero cuando yo los cuento son 8, no son 10. Por eso venía mi pregunta. Yo leo los textos que dice actividad 1, los estoy viendo, y yo cuento que son 8, no son 10. Por eso me quedé la duda, por eso hice la pregunta previa. Ahora después chequeamos a ver si falta alguno. Vale, dale, buenísimo. Lo subimos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ahí en el chat, Santi. Perdón. Sí, ahí se están poniendo en el chat que van a empezar a trabajar algunos textos. Y después, Carlos pregunta, ¿podrían recordar hasta cuántos integrantes? En este caso hay libertad. No hay límite de integrantes, Carlos. La idea Hola, buenos días. La idea es garantizar que tengamos los 10 textos. Ahora vamos
ni bien terminamos el encuentro vamos a subir. Yo creo que uno de los que falta es el de Biblioni Seguro, porque ese es un texto que no se ha conseguido y yo lo tengo digitalizado en WhatsApp. Hola, buenos días. Buenos días. Una consulta. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo de avisar en los textos que vamos a trabajar? Ahora vamos a abrir un foro después de la clase, del encuentro de hoy, y ahí vamos a poner la fecha, pero es yo creo que hasta el lunes que viene. Más de eso no vamos a tener. Bien, la idea sería no pisarnos con los textos entre los grupos. Garantizando Claro, que estén todos los grupos, todos los textos, después seguramente algunos se puede llegar a pisar. Ok. Sí, la idea es también ver qué textos quedan afuera y en caso de que y que ustedes también vean, por eso la idea es de un foro, que ustedes vean qué compañero o qué compañero están abordando tal texto y ustedes optan por otro, ¿sí? Pero bueno, importante esto de ya ir viendo, por ejemplo, ahí Lucila y Mario van a empezar a trabajar con el de Chuscantero, y bueno, así nos irán informando cómo van a trabajar. Ya lo vienen trabajando. Genial. Bueno, gente, nos tomamos 5 minutos /10. Nos tomamos un recreíto. No se vayan muy lejos. Y retomamos con ya cuestiones que tienen que ver con lo teórico. Calienten el agua para el mate, etc. No, Juan Pablo, no es necesario que sean de la misma unidad académica. Al contrario, quizás sea más rico por este tema de la diversidad disciplinar, ¿no? Que también nos va a dar otro punto de vista respecto a lo estudiado. No es necesario eso. Está buena tu Está bien. pregunta porque... Lo dice el enunciado, te digo para que modifiquen en tal caso. El enunciado en el campus dice en grupos, si son de la misma UA, que supongo ser unidad académica, pueden hacerlo de manera conjunta. Por si lo quieren. Sí, lo que proponemos ahí son lineamientos, quizás después... Está. Porque a vos se te presenta la posibilidad de hacerlo de manera interdisciplinar. No, yo ahora iba a poner un mensaje ahí a ver quién está en mi unidad académica. Me da lo mismo hacerlo con cualquiera, de cualquier tema. O sea, no tengo preferencia porque no tengo preferencia particular por ningún texto, así que me da lo mismo. Pero ahora, como no sé quién está en mi unidad, sí. No, ahí Juan Pablo lo que planteamos con eso más que nada es si ya alguno viene trabajando en equipo, que lo pueda hacer, porque como es para una actividad, que te quede cercanía. Perfecto. Gracias. De nada. Bueno, ya estamos todos, al menos los que estaban con cámara, los veo. Ahí vamos a proyectar. Acá habíamos quedado Lucho. Y después la discutíamos, hacíamos un pequeño cine debate entre nosotros, familiares. Y para mí fue muy Juan Pablo, te quedó el micrófono abierto. Bueno, un poco retomando y recapitulando lo que habíamos visto en el primer encuentro y que tiene que ver con, esto lo van a encontrar en el libro de Chuscanteros, aquellos que lo tomen, tiene que ver con esas transformaciones donde veníamos de un concepto de universidades inglesas sobre sindicato de lectura, transferencia, descender a la comunidad a impartir valores de cultura de la universidad. En este caso, la inauguración de los cursos de extensión universitaria en la Universidad
de Oviedo, que tiene que ver con mucho de lo que después se va a retomar en nuestro país, y sobre todo con Alcalá de Henares y Salamanca, plantea que la extensión universitaria comprende conferencias que vulgarizan los conocimientos científicos, excursiones artísticas y arqueológicas, y cursos para obreros en núcleos rurales y mineros, festivales de confraternización entre profesores y obreros y colonias escolares. No solo se intenta dar una respuesta a la cuestión social, sino elevar el nivel interno de la universidad, formar hombres antes que sabios, siempre entendiendo el contexto de dónde surge este pensamiento. Aparece ya una primer diferencia o transformación o avance respecto al concepto de extensión universitaria, donde la universidad, más allá de algunas cuestiones de esto de la vulgarización del conocimiento, empieza a pensar en que los profesionales que la universidad debe formar tienen que tienen que tener una humanización antes que formar sabios de conocimiento o personas de un conocimiento técnico. Pero habla también de una ligazón, de una confraternización entre la universidad o el mundo académico y los obreros y obreras. En esto es como se va ido transformando un poco la historia, entendiendo que esto es en Europa. Después vamos a ver ahora el salto cualitativo hacia Latinoamérica. La siguiente, Pucá. Sí, agregar que tengan en cuenta algunos conceptos que creo que lo charlamos en el encuentro pasado. Julieta después me retó porque me decía de que la Secretaría de Extensión, incluso la de la UNER, trabaja la parte cultural. De hecho, bueno, después acá en la UMPA tenemos un programa de radio que se llama El Ovillo Extensionista, que también después les paso el link, así me van a hacer autobombo, nos escuchan. La entrevistamos porque no es, digamos, común ver que un no docente gestione actividades culturales desde las secretarías de extensión. Comúnmente somos los docentes. Bueno, yo pivoteo entre docente y no docente porque cumplo las dos funciones, pero recalcábamos esto, ¿no? De cómo las universidades vinculaban la extensión universitaria a la parte cultural, ¿sí? Que incluía también esto de ya no pensar a la universidad como una institución meramente educativa, ¿sí? O formativa, si se quiere, en trayectos justamente formativos y normalizados, ¿no? Sino que también buscaba lo que tiene que ver con la divulgación cultural, con las expresiones artísticas, esto que finalmente lo sintetiza esto con esta frase de formar hombres antes que sabios. Digo, cómo esto de, en la actualidad se dice que se forman ciudadanos, ¿no? Ciudadanos plenos para poder desarrollar distintas actividades dentro de un territorio. Entonces, en ese sentido, allá por el año 1899 ya se pensaba no solamente en la universidad en términos académicos. Perdón, Lucho. No, está bien. Y pensar sobre todo en esta posibilidad que tiene que ver con la actualización de los lenguajes, en ciudadanos, ciudadanas, en hombres, mujeres, diversidades, digamos, todas estas cuestiones que en ese entonces no se pensaba. Hay algunos antecedentes, como decíamos, que son los que marcan la historia respecto de cómo se conoce el concepto de extensión universitaria en nuestras latitudes, que marca una referencia contundente en la reforma del 18. Lo hace Carlos Tunnerman, lo hace Agustín Cano, lo recuperan varios referentes académicos del campo de la extensión, o Jesús María Cantero también, pero empiezan a comentar de otros escenarios previos a la reforma del 18, como fue el primer Congreso de Estudiantes Americanos desarrollado en 1908 en Chile. Y de hecho, el texto de Aníbal Bibiloni, que es uno de los de la actividad número 1, trabaja sobre la idea de que la extensión universitaria tiene una actividad prerreformista, que es cuando se inaugura la Universidad Nacional de La Plata, cuando Joaquín de González da inicio a la universidad con cursos de extensión que están vinculados un poco también en la perspectiva de Oxford y de Cambridge.
varios relatos. En este acontecer que toma la movilización estudiantil en 1918 para entender la universidad como la conocemos hoy, desde lo que fue la reforma universitaria de Córdoba, que insisto, se está reescribiendo esa reforma, digamos, hay nuevas líneas de investigación que son muy interesantes para conocer un poco lo que no se ha contado de la historia, sobre todo en términos de la perspectiva de género y de cómo las compañeras terminaron formando parte, si bien no estaban en la universidad, de otros escenarios que permitieron esa reforma de Córdoba, y de hecho esto surge en la CRES de Córdoba en el 2018, digamos, Natalia Bustelo es una de las referencias. Bueno, esta reforma estalla justamente en el contexto de 1918 en la Universidad de Córdoba, donde teníamos un escenario en nuestro país de 3 tipos de universidades. La Universidad Nacional de Córdoba, que era de origen clerical, que juraba por los santos evangelios. La Universidad de Buenos Aires, que se construía a través de un positivismo como ortodoxia para la práctica de docentes, y la Universidad de La Plata, que era cientificista. La Juventud Universitaria de Córdoba impulsa una reforma universitaria para empezar a deconstruir una universidad enclaustrada, en donde no había libertad de cátedra, en donde los docentes eran no solamente autoritarios, sino que tampoco había libertad de pensamiento. Y el mojón que se produce para esta reforma estudiantil es la supresión de las prácticas profesionales que tenían los estudiantes, porque las mujeres todavía no estaban en la universidad, los estudiantes cuando clausuran las prácticas en el Hospital de Clínicas. A partir de ahí se toma la universidad, aparece lo que todos conocemos, el manifiesto liminar, el debate, la intervención de Irigoyen, de Deodoro Roca, entre otras cuestiones. Esta reforma impacta en otros movimientos, lo vamos a ver, cómo se produce movimientos como si fueran sismos, que van repercutiendo a lo largo y ancho de Latinoamérica, sobre todo con Aya de la Torre en Perú. Después vamos a ver algún fragmento de Aya de la Torre que es extraditado y se va a Centroamérica, en donde ayuda a las reformas estudiantiles, a los movimientos estudiantiles centroamericanos, sobre todo en México, en Nicaragua y en Cuba, cuyos principales ejes de discusión de este movimiento estudiantil tienen que ver con lo establecido en el manifiesto liminar. Después vamos a ver algún fragmento de todo esto. Pucá, pasa a la siguiente si querés. Bueno, ¿qué es lo que impulsa la reforma universitaria de Córdoba? ¿Qué es lo que tenemos hoy en lo cotidiano, con más avances, más retrocesos? Autonomía universitaria, hoy puesta en cuestión y en jaque por el gobierno nacional respecto de el tema de la intervención con la auditoría a través de la CIGEN. Bueno, eso es una discusión que está pasando en lo contemporáneo. La libertad de cátedra, los concursos públicos, la modernización de la universidad, no solo en los métodos de estudio, sino también en la vinculación con la sociedad, que eso es lo que se pensaba, la participación de los estudiantes en el cogobierno universitario. Fíjense un dato no menor, esto estamos hablando de 1918. Hasta ese momento quienes manejaban la universidad eran los docentes y las autoridades. Se incorpora el movimiento estudiantil, pero los retrasos que hemos tenido en estos años y en estos últimas transformaciones que se ha producido en la universidad, recién han sido incorporados los compañeros administrativos. A mí no me gusta decirle no docentes, yo sé que ellos tienen la batalla resuelta con no docentes de corrido y todo junto y rapidito, ¿no? Pero no hace mucho, fines de los 90, principios del 2000, y me estiraría más cerca del 2010, que empiezan a desarrollarse los primeros escenarios donde los compañeros y compañeras no docentes o administrativas empiezan a formar parte del cogobierno universitario con voz y voto, no solamente con voz como era antes, con voz y voto. Bueno, la implantación de la docencia y de asistencia libre y la extensión universitaria como medio de vinculación con lo social. Esto era un poco los
requisitos y por lo cual estaba luchando la comunidad estudiantil en ese contexto. Pucá, si querés avanzar y no sé si querés agregar algo. Sí, por ahí algo de lo que mencionabas vos y el contexto actual, ¿no? De cómo por ahí estos derechos que fueron adquiridos en el año 1918, por ahí en la actualidad se están poniendo en discusión o al menos se quieren plantear como discusiones. Al principio del encuentro hablábamos de cómo acá en Río Gallegos las y los estudiantes se están poniendo al hombro la visibilización, las asambleas, incluso las asambleas, al menos acá en Río Gallegos, las coordina el presidente del centro de estudiantes. Y me parece que revalidar y retomar estos derechos adquiridos que fueron pensados en el 1918 como en la actualidad se están discutiendo, digamos, de manera ilógica, ¿no? Porque estos son derechos que nos permitieron, Lucho hablaba de conceptualmente cómo nos percibimos los no docentes por una cuestión gremial, ¿no? Que hasta ese momento se decía que era por la negativa. Así como hay docentes, también están los no docentes. Bueno, en realidad hay una cuestión identitaria que tiene que ver con que, digamos, se cumplen funciones de administración y apoyo, pero nominalmente se logró esto, al menos acá en la UMPA, incluso se están redactando nuevamente todos los instrumentos legales para que no digan más cuerpo de administración y apoyo, sino que digan no docentes, ¿sí? Pero es importante esto, trasladar todos estos derechos adquiridos. De hecho, bueno, voy a caer en esto de lo autorreferencial. Es importante que nuestras y nuestros estudiantes conozcan estos derechos adquiridos y que quizás los damos por sentados como docentes y que por esta vorágine que tenemos desde las cátedras no las revalidamos, no las ponemos en discusión o no las visibilizamos. No, solamente eso, Luis. Buenísimo, Pucá. Gracias por la acotación y sobre todo por el esclarecimiento en términos del planteo y de la lucha de los compañeros y compañeras no docentes, que es una cuestión que toda la universidad debe hacerse cargo, no solamente los compañeros. Hay que acompañar esa lucha, que me parece sustancial para lo que es la extensión universitaria, porque de hecho, si uno hace una evaluación, es impresionante la cantidad de compañeros y compañeras no docentes que participan de programas, proyectos y actividades extensionistas. Silvia, creo que levantó la mano. Sí, yo solo para compartir, nosotros desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias, la Secretaría de Extensión siempre fue muy dinámica en términos de lo cultural. Organizamos hace varios años un concierto, era una acción de extensión, de cultura, que se llamaba Gitanerías. Era un grupo de danzas donde había involucrados docentes de la facultad, que invitamos a la participación del coro que tiene la facultad, depende de la universidad, pero está establecido, digamos, en el espacio físico de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Ese coro creo que está desde que se creó la universidad, así como también tuvo una parte de teatro, donde se estrenaban todos los años obras de teatro con el profesor Lito Segman, que ya no está en este plano terrenal, pero realmente hizo aportes valiosísimos, no solo para la universidad, sino también para la cultura, obviamente, y para el teatro. Y bueno, hoy la Facultad de Ciencias Agropecuarias tiene un taller de folclore que realiza para adultos y para niños y niñas. Y ahí están también involucrados no docentes, si bien es una iniciativa a partir del secretario de Extensión, pero hay muchos no docentes que se sumaron a ese ballet, que están, esto es chivo, están juntando fondos para ir a Jesús María, al Festival de Jesús María, y realmente a mí me emocionó mucho. Hace unos días, fue uno de estos días de paro, había llegado una correspondencia y me fui a buscar al secretario de Extensión, que estaba en el salón de usos múltiples con el taller de folclore para niñas y niños, y ver la cantidad de niños y niñas participando en ese taller, fue así, las lágrimas de emoción. Y pensaba en esto, ¿no? Qué
tantas valiosas acciones realiza la universidad hacia la comunidad que no están en los canales de información que le llegan al presidente de la nación. Esto es aparte. Bueno, eso ya lo vamos a ver cuando llegue la parte de comunicación. Gracias, Silvia. Hago un pequeño desliz, hago un comentario respecto a lo que pone Lucila en el chat. Vamos a abrir un foro para evacuar todas esas dudas. Tratemos de no canalizarlas ahora porque si no, no podemos ir avanzando con respecto de la presentación. Pero en ese caso que planteas, Lucila, está bien el planteo que vos haces. La idea es que vean si en algunos de los libros, en el contexto, se discute algo sobre esa fecha de publicación del texto. O sea, a lo que me refiero es, cuando se da el segundo congreso de la UDUAL, en ese contexto, en 1972, algo pasó, que fue la bibliografía de Freire, la proposición que hace Freire respecto a la extensión universitaria. Solamente eso, que no veamos al texto solamente en el contexto en el cual describe el autor, sino en el contexto en el cual también se publica. Si hay alguna referencia o no. Si la hay, se hace un comentario. Si no la hay, la idea es que sería en el contexto de producción, no claro, de abordaje del texto. Igual eso, insisto, vamos a abrir un canal, un foro para discutirlo específicamente. Bien, continuando con el manifiesto liminar. Vamos a tomar pequeños fragmentos de la historia de la extensión y cómo fueron incorporando distintas condiciones para entender lo que hoy tenemos como denominado extensión universitaria o desde donde también se plantea la idea de la extensión crítica. Un fragmento del manifiesto dice: si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda enseñanza es hostil y por consiguiente infecunda. Toda la educación es una larga obra de amor a los que aprenden. Uno de los pequeños escenarios que abre el manifiesto liminar, la reforma estudiantil, tiene que ver con que la educación es el amor por el aprendizaje. Y en parte la extensión tiene que ver con eso, con amar, con la idea de amor en términos de la educación, de la transformación social, con la idea de la comunicación como después la introduce Freire. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra vida universitaria es que no volvemos a repasar la reforma del 18. Solamente la ven los y las estudiantes en el ingreso, ocasionalmente, a las perdidas. En una de las materias que doy en Avellaneda, hay una unidad que trabaja específicamente la reforma universitaria y un poco la indagación con los y las estudiantes es qué conocen sobre la universidad. Y la verdad que conocen muy poco sobre la institución que los alberga y que les da posibilidades de tener herramientas para una transformación social, para distintas cuestiones. Entonces me parece que es algo que debemos incorporar, de nada, Lucila, es algo que tenemos que empezar a incorporar de nuevo en nuestras currículas. Digamos, ¿de dónde venimos? Nunca debemos perder el origen. ¿De dónde vienen nuestras universidades? ¿Contra qué lucharon nuestras universidades? ¿Contra qué se rebelaron? Bueno, estos principios históricos tienen que ver con una reforma estudiantil que puso en un escenario de debate fundamentalmente a la universidad con un compromiso social. O sea, la misión social de la universidad es una mirada política sobre la realidad, entendiendo, insisto, política como herramienta de transformación social, que no se puede separar. De hecho, el gran conocimiento que aportan muchos referentes del campo de la extensión universitaria tiene que ver con que esta visión de la extensión es totalmente diferente a la visión europea y norteamericana en ese aspecto. Cuando creo que les comenté, si no lo comenté por ahí, son diálogos que tengo en otro lugar y sepan entender el grado de dispersión que a veces tenemos de los diálogos, pero si uno toma las nomenclaturas de cómo cada universidad enuncia la extensión universitaria, unos que les dicen extensión universitaria, otros extensión difusión de la cultura, otros extensión y transferencia tecnológica, otros vinculación con el medio. Bueno, para la tesis doctoral que estoy presentando en estos días, y ya verán mi cara de felicidad y de relax, Chile y Honduras, por ejemplo, cambiaron el concepto de extensión universitaria o las secretarías de extensión universitaria por vinculación con el medio. ¿Por qué lo hicieron?
Porque el concepto de extensión universitaria está altamente politizado. Nos van a adoctrinar, dirían hoy las fuerzas del cielo. Bueno, tiene que ver con esto. Hay una referencia ineludible a que el concepto de extensión universitaria a partir de 1918, como se lo entiende, es la función política de la universidad. Es decir, eliminar de raíz el mito de la universidad neutra. La universidad no es neutra. La universidad es parte del territorio, es un actor más del territorio, incide sobre el territorio, para bien o para mal, con sus diálogos, con sus no diálogos, con sus declaraciones. Bueno, me parece que en ese escenario un poco el planteo de la reforma universitaria de Córdoba tiene que ver con esto. Insisto, hay que reestudiarla. Está muy bueno esto que plantea y Laura, que en la Tecnicatura en Gestión Universitaria la están viendo bastante. Me parece que esa es un poco la idea, de retrabajar los orígenes para nunca perder especial interés en de dónde venimos, pero para que hacia dónde vayamos contenga la historia y no nos permita reproducir los errores del pasado. La siguiente, Puca, y no sé si querés agregar algo. Sí, y con relación a esta última frase, esto de la obra de amor a los que aprenden, algo de lo que decía una de las compañeras o uno de los compañeros, tiene que ver con el dejarse afectar. Por eso, cuando avancemos con respecto al fin, digamos, que tiene la extensión universitaria como herramienta pedagógica, también la implicancia que tiene sobre conocernos y autorreconocernos también, ¿no? Y con relación a eso, esto de por ahí cómo la implicancia que tiene el poner el cuerpo a la hora de desarrollar cualquier actividad de extensión, ¿sí? Yo les decía que el miércoles pasado entrevistamos a Julieta con respecto a su actividad en la Secretaría, retomando algunas cuestiones que tienen que ver con lo cultural, y yo le decía, pero vos sola no vas a poder coordinar, y sin menospreciarlo ni subestimarla, no vas a poder coordinar sola las distintas acciones, porque lo que pretendía era armar un banco de artistas, creo que era de Concepción de Uruguay, y de toda la provincia, que después le van a demandar a la universidad realizar todas las actividades. Y estando solamente una sola persona, digo, poner el cuerpo también implica el tiempo, poner el cuerpo también implica estar a disposición para abrir el espacio físico cuando se desarrollen las actividades, ¿no? Y entonces ahí lo relacionaba con lo que decía una de las compañeras con respecto a la planificación, ¿sí? Y justamente esto de afectar también nos lleva a poder vincularnos con el otro, ¿no? Vincularnos no solamente desde lo afectivo, no solamente desde lo físico, sino que también vincularse desde cuáles son los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos, y ya no ciudadanos universitarios, sino que ciudadanos de este medio que decía Lucho. Por eso el término de vinculación con el medio quizás nos abre una perspectiva mucho más amplia de lo que veníamos viendo hasta ahora, de extendernos, extender la universidad. ¿Sí? Es decir, que nosotros como conocedores o como profesionales de una disciplina, te vamos a enseñar esto. No, digo, me parece que implica también un diálogo de que hay una enseñanza y hay un aprendizaje que va y que vuelve, ¿no? Y que me parece que la extensión universitaria nos permite eso, posicionarnos de distintos espacios, no solamente nosotros como ciudadanos universitarios, sino que también como ciudadanos de la localidad donde vivimos, de la provincia donde vivimos, y que somos justamente todos y todas iguales y tratamos de buscar una equidad de derecho, y que no solamente utilicemos las instalaciones universitarias quienes estudiamos y quienes trabajamos en la universidad, sino que es un espacio abierto en definitiva. Sí, yo en honor a los tiempos y demás cuestiones, en la medida de lo posible, avancemos un poco y tratemos después de hacer intervenciones, digo, porque si no,
por ahí nos vamos a quedar, como que nos estamos quedando mucho en la presentación y no podemos avanzar con algunos diálogos. Por ahí retomemos sobre el cierre una instancia de diálogo y de posibles preguntas para ir avanzando en ese sentido. Después del proceso de la reforma estudiantil en Córdoba, aparecen distintos escenarios. Estos son algunos relatos que están vinculados sobre todo a lo que contó en la obra Gabriel del Mazo en la recuperación de la historia de la reforma del 18, y aparecen distintos escenarios donde se presentan o se inauguran los primeros cursos de extensión universitaria en distintos lugares. Hubo estudiantes reunidos, por ejemplo, en La Plata, o la inauguración del centro de extensión de la Universidad de Derecho de la UBA en 1920, entre otras condiciones. Fíjense un planteo de los estudiantes reunidos en 1920 en La Plata, que se llamó el Manifiesto a la Hora del Triunfo. Yo, cuando trabajamos esto en la reforma del 18 en las aulas, los chicaneo a veces a los chicos y diciéndole, miren, lo que hacían los estudiantes en su época, y ustedes ahora están con TikTok y todas esas cosas, le digo, produzcamos en TikTok manifiestos como este tipo, digo, o produzcamos un nuevo manifiesto desde los lenguajes actuales. Miren el planteo de los estudiantes que hoy podemos decir que todavía lo seguimos repensando. Basta de profesionales sin sentido moral, basta de pseudoaristócratas del pensamiento, basta de mercaderes diplomados, la ciencia para todos, la belleza para todos, la universidad del mañana será sin puertas, sin paredes, abierta como el espacio grande. Ahí hay un planteo ético-político de los estudiantes de que quieren una universidad para y desde el pueblo. Quieren una universidad que no forme a una élite técnica, sino que forme a una élite, que no forme una élite técnica, sino que forme profesionales al servicio de los pueblos, donde el conocimiento, en términos de belleza también, sea un conocimiento que se pueda dialogar, que se pueda contraponer, que se pueda discutir, que se pueda tensionar y que sea abierto, humano, entre otras cuestiones. La siguiente, Pucá. Pucá. Ahí está. Bueno, ahí ahora vienen dos cuestiones de cómo se va definiendo el concepto. Fíjense el salto que hacemos en la línea del tiempo. El salto no es producto de que hacemos un recorte, sino producto de lo que las guerras mundiales y las historias han hecho con los avances de las dictaduras militares en nuestra región. Entonces, la primera conferencia de la UDUAL en 1957 en Chile, fíjense lo que define en términos del resultado, tomamos un fragmento nada más, del resultado de la extensión universitaria en las discusiones que se dieron. Es un ejercicio de una vocación universitaria. Es un conjunto de actividades filosóficas, científicas, mediante la cual recogen del medio social los problemas y valores culturales. Fíjense los verbos, recogen, más extractivista imposible. La que eleva el nivel intelectual de la nación proponiendo la solución a los problemas de la sociedad. La universidad allá arriba con las fuerzas del cielo y el pueblo abajo, inculto. Superioridad, inferioridad. Contra esto nos rebelamos y tensionamos en términos académicos, políticos y estructurales en esta nueva universidad y desde la extensión crítica. Contra este tipo de planteos que lógicamente hay que también escribirlos a su tiempo, pero fíjense cómo va avanzando ya algunas ideas de la extensión universitaria, que inclusive aparece la idea de difusión de la cultura. Cuando hablamos de difusión de la cultura no es que estemos en contra de los coros y demás cuestiones, sino de que la universidad no debe invadir o no debe pensarse no más allá y que la única cultura viable es la universidad. Y estoy buscando el libro, cuando yo le decía de ver con nosotros, fíjense cómo se llama el título que tiene este libro, Ver con nosotros, comunicación intercultural. Cuando hablamos de la extensión tiene que ser intercultural, tiene que propiciar, o una transculturalidad, tiene que propiciar el ingreso de otro tipo de cultura o el diálogo con otro tipo de cultura sin invadir. La siguiente, Pucá.
y lógicamente si querés hacer algún comentario. Llega tarde con delay a Te Río escucho, Gallegos. eso es lo que pasa, no logro escuchar bien, en serio. Bueno, si podés pasar la siguiente, Puka. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Que pase la siguiente No, esto de... o que digas algo, sí. Sí, esto de por ahí que mencionaban en el chat, ¿no? De cómo se van validando, cómo algunas cuestiones que fueron pensadas hace muchos años se retoman o surgen nuevamente. Pero también lo vinculaba a algo que me pasó el martes. Estuve evaluando proyectos de extensión de la Universidad de Mar del Plata y que tiene que ver con que la extensión universitaria no son solamente buenas intenciones, ¿no? Sino que también implica un trasfondo y una vinculación territorial, desde distintas lecturas, ¿no? Territorial desde lo geográfico, desde lo cultural, desde lo ambiental, desde lo comunitario, desde distintas dimensiones. Entonces, también en perspectiva del trabajo final integrador, tomar estas cuestiones planteadas de manera teórica y también pragmáticas, porque seguramente están validadas en la propia empiria que se desarrollaba por aquellos años, ¿no? Pero también conceptualmente sobre este recorrido histórico que estamos haciendo con referencia a, si se quiere, las distintas transformaciones que está teniendo que está teniendo de hecho la extensión universitaria. Sin ir más lejos, la extensión universitaria o quienes hemos trabajado con distintos dispositivos de extensionistas, en la pandemia explotamos, ¿no? Y se tuvo que cambiar los paradigmas, no sé, de intervención. Muchos de los proyectos tuvieron que dejarse de realizar por el tema de la DISPO y de la ASPO, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también esto de la reflexión teórica plasmada en las prácticas que estamos teniendo en la actualidad. Voy a cerrar la puerta porque están trabajando acá al lado, perdón. Bien, coincido ahí con el planteo un poco de Dante y de Silvia en el chat, que hablan de que en un siglo se terminó consolidando el modelo mercantilista que esos estudiantes querían evitar, y también desde lo económico y productivo en términos de recursos, como plantean tanto Dante como Silvia, aunque tengamos un poco de esperanza. Hay espacios donde todavía se está repensando, por ejemplo, este es uno de ellos, donde estamos repensando muchas de estas cuestiones para no caer en esos modelos mercantilistas. Y tensionamos con esos modelos. Bueno, el salto hacia la segunda conferencia latinoamericana de la UDUAL, que se desarrolló en México, donde aparece una fuerte avanzada de la Universidad chilena respecto a los debates y a los planteos muy críticos, tomando como referencia el texto de Freire que se había publicado relativamente hacía muy poco. ¿Y qué es lo que plantea Domingo Piga, un profesor chileno que después va a ser discutido también por algunos compañeros chilenos? Que los problemas universitarios no son exclusivamente universitarios, porque todo quehacer de la universidad tiene una determinante ideológica, política y social. Que la relación de la comunidad y la universidad es permanente, es viva, intensa, y su interacción tiene una respuesta dialéctica que será positiva en cuanto la universidad sea crítica. Fíjense el salto cualitativo de la primera conferencia de la UDUAL a la segunda conferencia de la UDUAL, donde ya se plantea que la universidad debe ser crítica, que tiene que tener una relación dialéctica con la comunidad, que tiene que ser viva, permanente, intensa, y que los problemas de la universidad son problemas también de la sociedad, porque el actor universitario, insistimos con esto, no está en un más allá de lo social, sino que forma parte de esa sociedad. La siguiente, Puka. Así vamos a tratar de avanzar un poquito rápido con esto. Los modelos de universidad, las universidades, sobre todo la que vino
Argentina tiene un modelo de universidad imperial o napoleónica de carácter profesionalizante, la universidad como herramienta de modernización, el modelo alemán de formación con carácter científico, o el modelo anglosajón, que tiene dos vertientes, la británica con estatus de universidad privada y la norteamericana con un ideal de desarrollo económico. De hecho, como se empieza a conocer el concepto de extensión en Estados Unidos, por ejemplo, son las famosas land grant. Hoy Puca algo habló de eso, que son las extensiones de tierra o de territorio, cómo la universidad se extendía y compraba tierras en determinadas comunidades. Esto, bueno, está todo en el texto, en la bibliografía que dejamos para la unidad 1, que son la bibliografía obligatoria, lo vamos a repasar así muy por arriba, pero es de donde venimos y los modelos de universidad que aparecieron en la historia y desde donde tomamos el modelo de Universidad Napoleónica o la Universidad de Salamanca de Henares en nuestras regiones. La siguiente, Puca. Esto es el texto de Serna Alcántara. El modelo latinoamericano está inspirado en dos universidades españolas, la Salamanca y la Alcalá de Henares, donde predominaba el desarrollo de la investigación científica y la formación de profesionales. O sea, responde a un modelo de universidad colonial que con el devenir de los siglos y los cambios en las transformaciones que se han dado en nuestra región, comienza a producirse una transformación que se anuda a los procesos independentistas. Es decir, todos los procesos de luchas y de las pedagogías populares y del pensamiento crítico latinoamericano transformó esa universidad y ese modelo latinoamericano en lo que la conocemos hoy, y sobre todo la incidencia que tuvo la reforma de 1918 en la transformación de las universidades. La siguiente, Puca. Los modelos de extensión vinculados a estos modelos de universidades, y sobre todo el modelo de extensión en las universidades latinoamericanas, de acuerdo a la misión social de la universidad, de acuerdo a las prácticas universitarias, son algunos de los posibles modelos que tenemos en las distintas realidades. De acuerdo a la misión social de la universidad, para Serna Alcántara, tiene una visión teleológica de la extensión, como función social de comparte su cultura y conocimiento con personas, grupos o comunidades, y las divide en cuatro posibilidades de misión social de la universidad. La altruista, que es una matriz positivista; la divulgativa, predomina la ciencia y la cultura; el concientizador, el despertar de la conciencia de esa comunidad para problematizar, por ejemplo, los sectores vulnerabilizados; el vinculatorio empresarial, donde la sociedad es análoga a la empresa. Estos son algunos modelos de extensión vinculadas a la misión social de la universidad. Después vamos a ver una multiplicidad de modelos o enfoques que aparecen en este escenario, pero que más adelante lo vamos a ver en cómo lo resumen Agustín Cano y Humberto Tomasino. Todo esto lo vamos a ver mezclado. Digo, nuestra misma realidad de la Universidad Argentina tiene todas estas múltiples posibilidades de enfoques o de acuerdo. Después está la perspectiva de acuerdo a las prácticas universitarias. Esto es un planteo que hacen dos queridos amigos y compañeros y compañeras referentes cubanos, que son Gil Ramón González, que fue subsecretario de Educación de Cuba, y González Fernández Larrea, que es su compañera de vida, que reconocen tres modelos de extensión universitaria de acuerdo a las experiencias de las prácticas universitarias latinoamericanas. El iluminista, que es el tradicional y el elitista; el economicista, la universidad y el mercado; y el desarrollo integral, que mejora la calidad de vida de las personas. Este se acerca un poco, aunque tiene algunas diferencias, con lo que vamos a ver de extensión crítica. Esto es un planteo que tiene la educación superior en Cuba, sobre todo con una vertiente de desarrollo integral, mejorando la calidad de vida a través del desarrollo de la cultura de la sociedad. Ese es un poco el planteo que hacen Gil Ramón y Mercedes, no me salía el nombre, de Mercedes Fernández Larrea. La siguiente, Puca, igual si querés ir incorporando, anda diciendo. Esa es la última, Lucho. Ahí, perfecto. Bueno, esto que contaba Lucho respecto a Gil Ramón y su cargo como ministro de Educación en Cuba, la ha sostenido hasta hace muy poco, hasta hace unos años, y es referencia teórica y conceptual en
en los distintos congresos. De hecho, en el último congreso de la ULEU ha participado también con algunas conferencias, con algunos talleres, y es muy interesante seguirlo a Gil Ramón porque da un planteamiento, si se quiere, innovador, teniendo en cuenta el contexto también cubano, ¿no? Porque si bien, bueno, él ha tenido la oportunidad de recorrer varios países y justamente el trabajo que hace con Mercedes es un recorrido, un barrido sobre algunas experiencias que él ha recolectado, pero también la referencia conceptual que tiene Gil Ramón por las propias prácticas, de hecho, que desarrollan en extensión en las universidades cubanas. Que después vamos a hacer alguna especie de backup con varios textos porque tenemos, aparte de lo que subimos a las unidades, un montón de producciones que las podemos subir y les podemos subir los artículos que han publicado tanto Gil Ramón como Mercedes, que han sido bastante amplios. Como para cerrar un poco la presentación y pasemos ahí los intercambios, los diálogos que teníamos latentes, dos cuestiones. Recuperar lo que Haya de la Torre planteó en 1927, lo van a ver en el texto para una emancipación de América Latina, y que tiene que ver de cómo retoma del manifiesto liminar algunas cuestiones vinculadas a la reforma que se hizo en Perú, donde plantea que al costado de la universidad rejuvenecida, pero nada más que rejuvenecida, por la revolución creamos otra joven y fuerte, que es la Universidad Popular González Prada, donde fundimos nuestros esfuerzos y nuestro credo revolucionario con la rebelión dolorosa de los trabajadores y las trabajadoras. Las reformas universitarias se hicieron al calor de las reformas de las clases obreras, del impulso y del trabajo que las clases obreras estaban dando en el contexto de revoluciones a lo largo y ancho, no solo de Latinoamérica, sino también a escala planetaria. Y en ese escenario, muchas compañeras estuvieron al frente de las batallas, no fueron incluidas en ninguna reivindicación, ni en el Congreso de 1908 en Montevideo, ni en la reforma universitaria, y en el Congreso de 1908 de los estudiantes americanos participaron dos compañeras, Milta Friedman y Magda Portales, de Perú y de Argentina, o al revés me parece que eran, pero esto lo dice Natalia Bustelos en su libro Todo lo que tenés que saber sobre la reforma universitaria, pero ninguna reivindicación ni derecho de las mujeres fueron incorporadas en eso, y tampoco en el escenario de la reforma 18, si bien no participaban las mujeres de la universidad en ese contexto, y lo hacen posteriormente, sí en las luchas populares que se estaban dando y que impulsaron, entre otros, la reforma estudiantil. ¿Qué es lo que termina de decir? Y que esto me parece central para entender de dónde venimos y para, creo que es algo lo que estamos viviendo hoy, donde los y las estudiantes universitarios son los que están tomando la posta. Nuestra clase dirigente, que está callada, que está corrida del escenario, no digo la universitaria que se asiste al calor de la batalla, pero donde nuestra clase dirigente que ha estado callada y no pronuncia nada o que está tratando de negociar algo con Milei, los únicos y las únicas que están saliendo a esta lucha son las y los estudiantes, a los cuales reivindico cotidianamente, porque la universidad es para ellos, de ellos. ¿Qué es lo que plantea Haya de la Torre en ese texto maravilloso que me ha tocado leer cuando uno empieza a investigar la historia de la reforma? Es impresionante los textos que se encuentran en 1900, que son muy lindos. Dice: la Universidad Social de Perú cantará el responso de la otra. Por ahora es campo de lucha, es laboratorio de experimentación, es lazo de fraternidad, blanco del terror de la tiranía y bandera de agitación y de esperanza para el pueblo del Perú. Esto es retomado de un fragmento del manifiesto, pero lo que permite entender es que la universidad pública latinoamericana a lo largo de la historia es blanco del terror de la tiranía, lazo de fraternidad con la comunidad, desde la comunidad, para la comunidad, bandera de agitación y de esperanza de nuestros pueblos. Esa es la principal función de la universidad pública latinoamericana. En definitiva, dentro de los modelos y enfoques que aparecen, Agustín Cano lo vamos a ir viendo ya cuando en la próxima unidad y en el próximo encuentro, cuando nos acerca, en esta unidad, pero digo en el próximo encuentro. A gran escala, hay dos grandes modelos, lo resumen Agustín Cano y Humberto Tomasino, que son los que dominan el escenario contemporáneo. El transferencista o difusionista y el modelo de extensión crítica. Entendiendo la extensión crítica
como el desafío de quebrantar una reproducción automatizada en la que estamos formateados como seres universitarios, donde interrumpimos modos naturales, microactos patriarcales, capitalistas y colonizadores de nuestra vida cotidiana. La extensión crítica la entendemos como un acto político que implica movimientos y transformaciones, donde nosotros formamos parte, observamos, pero también somos observados. Somos testigos protagonistas, pero también somos interpelados para poder testimoniar, narrar, interpelar la realidad de la cual formamos parte. Ese es el escenario que intentamos construir con la extensión crítica en lo cotidiano, a veces con más y con menos batallas ganadas, pero bueno, me parece que también es parte de ir contando las derrotas, que eso es lo que nos ha faltado a lo largo de la historia, como para comprender, insistimos con esto, la historia de dónde venimos y hacia dónde vamos con la idea de la extensión universitaria y las universidades latinoamericanas. Puca, no sé qué querés agregar algo, o los que quieren intervenir, consultas. Sí, con esta parte, bueno, damos por cerrada algo que teníamos como eje principal o inicial, que tiene que ver con las distintas concepciones que se tienen sobre la extensión universitaria. Ahí también les puse en el chat el texto que hizo referencia recién Lucho, que bueno, está colgado, pero también por ahí se los pego ahí para que no se pierda, que tiene que ver con los modelos, más allá de los que hemos presentado, también es más reciente y contemporáneo el texto este de Humberto Tomasino y de Agustín Cano Menoni, y también los enfoques, desde los hitos históricos, los debates y algunas reflexiones que se dieron en América Latina y que se retoman, como decía Lucho, desde Europa y también desde Estados Unidos. Entonces, son algunos de los conceptos que están ligados no solamente a las prácticas, a las sino que también tenidas en cuenta como pedagogías, como herramientas pedagógicas, herramientas metodológicas, pero también y sobre todo herramientas políticas que se tienen desde la educación superior, en distintos, históricamente, pero también en distintos puntos de América Latina, el Caribe y Europa, ¿no? Entonces, queríamos cerrar esto para quizás también contextualizar desde dónde venimos y cómo vamos a llegar a la extensión crítica de manera conceptual y metodológica. Solamente eso, Lucho. Y ahora sí abrimos el debate para que podamos intercambiar o bueno, presentar algunas consultas o intercambio. Mientras van levantando la mano, digamos, esta idea era hacer un encuadre teórico, metodológico, político de cómo conocemos la extensión universitaria. Cuando empecé a desarrollar un poco la investigación sobre la idea de la extensión vinculada a la comunicación, me di cuenta que no sabía nada de extensión, de que conocía muy poco de los orígenes. O sea, lo que conocíamos o lo que creemos conocer muchas veces, en realidad con la vasta producción que hay en algunas cuestiones, conocemos realmente muy poco o hemos visto muy poco en nuestras universidades. Con lo cual celebro lo que contaba Laura de empezar a promulgar este tipo de conocimientos en la universidad, porque han pasado de largo y eso nos ha hecho perder la perspectiva histórica de cómo se ha creado la universidad. No sé si alguien quiere intervenir, creo que estamos llegando a momentos también de cierre. No les quiero contar los mensajes que tengo por privado, que me están amenazando, pero... Mentira, todo mentira. Yo tengo muy mala conexión, no escucho nada. ¿Pagaste la factura de internet? Sí, las presentaciones las vamos a subir, ahí como plantea Romina, y recuerden que hoy vamos a abrir un foro para evacuar dudas de las actividades y donde vayan también escribiendo quiénes, qué grupos, nombres, apellidos, DNI, CBU, no, perdón, nombre y apellido de los grupos
de quiénes van a tomar los distintos textos para la actividad número 1. Mañana también, Luis, ya va a estar disponible la clase de hoy, colgada ahí en el campus también, por las dudas, para quienes No se imaginan el equipo que nos está acompañando, Julieta, Pablo, todas las compañeras, que es impresionante cómo están trabajando y poniendo al día la plataforma. Para nosotros que, si bien pintamos algunas canas, somos un poco vetustos en la educación a distancia. Imagínense que Puca le llega poco internet, así que... Acá Usted dice, tendrá canas, yo me tiño. por supuesto. Acá dice Pablo que si pueden, el transcurso del día ya va a estar cargada, así que bueno, más tardar mañana ya la pueden tener el video de la clase de hoy. Bueno, si no hay dudas o consultas o comentarios, Genial. ¿les parece? Nos volvemos a encontrar en 15 días, si no me equivoco. ¿No es el 7? El 7, perdón, en una semana. Sí. Este corte primero fue de 15. Yo voy a hacer tipo el capítulo de Los Simpsons, me voy a poner una pantallita porque voy a estar en la playa. Pero trabajando, no piensen mal. Bueno, si no, sin más. Nos despedimos y nos volvemos a encontrar el 7 en el campus, toda la información. Lucho, Puca van a estar subiendo entonces el foro y nos volvemos a ver el 7. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Chao, chao. Saludos, Igualmente. buen fin de semana. Igual, gracias. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.